Ahora sí, bienvenidos al paso número 5, la imaginación. Es importante que utilices la imaginación para visualizar aquello que tú deseas. La mayoría de nosotros no tiene experiencia o no cuenta con la práctica para imaginarse aquello que realmente desea. Regularmente solo lo pensamos una vez y seguimos haciendo nuestras actividades del día a día, nuestra rutina, pero olvidamos visualizar, olvidamos imaginar esos planes que nos van a llevar a construir nuestros sueños. Y es que dice el libro que el ser humano ha conquistado literalmente el universo, ha logrado viajar miles e incluso millones de kilómetros fuera de la Tierra, ha pesado el sol y se ha imaginado de qué está compuesto. Hemos conquistado el aire, hemos conquistado el espectro electromagnético y muchas cosas más a través de la imaginación. Recuerda lo que dice Albert Einstein: la imaginación es más importante que el conocimiento. Recuerda que en el capítulo anterior te decía que el conocimiento es únicamente poder en potencia. Solamente hasta que tú enfocas ese conocimiento, lo agrupas, lo organizas y creas planes prácticos y que sean definidos, es como tú puedes convertir ese conocimiento en poder. Pero para tú transmutar el deseo, que es el paso número 1, en dinero, en riqueza material, lo que tienes que hacer es utilizar tu imaginación para crear planes prácticos que funcionen. Y recuerda que si un plan no funciona, debes cambiar el plan. Por eso debes tener un plan A, un plan B, un plan C para poder alcanzar tus objetivos. Y si el plan no funciona y te lleva al fracaso, recuerda que una derrota temporal no significa que tú vas a fracasar toda la vida. Solo es una derrota temporal. Vas a alcanzar la victoria. Porque tarde o temprano, si tú perseveras, el fracaso se va a cansar de perseguirte. Y ahí es cuando vas a poder aprovechar todas las oportunidades y acumular riqueza en grande. ¿Qué es lo que dice el libro? Que cuando las riquezas comienzan a aparecer, no son causa del trabajo duro y la honradez. Quizá la mayoría de las personas conozca muy poco de esto, pero las riquezas aparecen en grandes cantidades, sin trabajo duro y con planes definidos, con cosas precisas que tú tienes en la mente. Hay personas que dicen: el dinero se gana trabajando duro. Y como mi padre, ahora que tiene varios negocios y le va bien, él me comenta: ahora que trabajo menos, gano más, hijo. El dinero se gana pensando. Pero nuestras creencias anteriores era que el dinero se ganaba trabajando duro. Y ahora, en el mundo actual, eso ya no funciona. La era industrial ha terminado. Ahora estamos en la era de la información. El dinero se gana pensando. Y no solamente pensando, y te vas a quedar ahí toda la vida, sentado pensando. Hay personas que les ha golpeado la suerte. Quizá recibieron alguna herencia, o sus pensamientos eran un deseo ardiente, una obsesión que atrajeron a su vida esa oportunidad o a la persona correcta. Pero eso pasa cuando tienes un deseo ardiente y un propósito definido. Si tú no tienes un propósito definido, que esto lo vimos en el paso número 1, muy poco vas a poder lograr o conseguir en esta vida. Hay dos tipos de imaginación: la imaginación sintética y la imaginación creativa. Todo aquello que te pones a mezclar con lo ya conocido se da a través de la imaginación sintética. Y la imaginación creativa es aquella imaginación más difícil de alcanzar porque se requiere estímulos más altos. Necesitas estar en un nivel de vibración más alto, es decir, no gastar tu energía, no despertarte con pensamientos negativos, porque la imaginación creativa es lo que conecta la mente finita del hombre, es decir, nuestra mente, con la inteligencia infinita de Dios, y así tú puedes recibir todas las respuestas. La imaginación creativa regularmente nos da esa corazonada o esa intuición, que nos llegan de repente destellos a nuestra mente y decimos: me acaba de nacer una idea millonaria. Esa es la imaginación creativa. Y también a través de la imaginación creativa es como podemos conectarnos con el subconsciente de otras personas. ¿Te has dado cuenta cómo de repente una persona te está volteando a ver y tú, sin saber que te está mirando, sientes la mirada y volteas al punto exacto en donde están apuntando esos ojos? ¿Verdad que te ha pasado? Ese es el tipo de imaginación creativa. La imaginación creativa también nos permite meternos a la mente de otra persona sin siquiera haberla conocido. Pero esto se desarrolla con el tiempo. Puedes tú entrar a la casa de esa persona, es decir, a su mente. Esto es lo que dice el libro de las leyes del éxito, también escrito por Napoleón Hill. Recuerda que él ha estudiado a las personas más ricas de Estados
Unidos. Y estos son sus secretos. Él te dice, desarrolla la imaginación, porque la imaginación convierte el deseo en planes prácticos que te permitan alcanzar la riqueza. El deseo, el impulso de pensamiento, sin la imaginación, no te sirve de absolutamente nada. Lo voy a repetir otra vez. El deseo o el impulso de pensamiento, sin la imaginación, no te sirve de nada. Porque para que tú crees planes prácticos y definidos, debes tener imaginación. Y no te pongas a pensar, es que en este momento no tengo ningún plan, no he escrito nada. Simplemente haz que crezca ese deseo ardiente, esa obsesión por obtener lo que tú deseas. Visualiza, agradece y también haz una petición aislada a Dios. ¿A qué me refiero con petición aislada? A que tú pidas, pero que te desapegues del resultado. La imaginación sintética también te ayuda a ver los métodos y estrategias que están utilizando otras personas para que tú también los puedas implementar en tu negocio y en tu vida y mejorarla. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento, tú también lo puedes replicar, aplicarlo a tu actividad, a tu función principal, llegar a más personas, compartir tu mensaje, reclutar gente, promocionar tu producto, etcétera. Estamos en una época de constantes cambios, en donde ninguno de nosotros se puede quejar de que estamos esclavizados o que no podemos meternos al internet o que no podemos buscar información precisa o que necesitamos. Todos tenemos acceso a internet, o si no es que la mayoría de nosotros. Si es que tú me estás viendo, tienes acceso a internet, una computadora, un celular, etcétera. Tienes la calidad de vida que la mayoría de la población desearía tener. Hay mucha gente en la pobreza. Por eso es que quiero llegar con este mensaje a más personas para que se levante América Latina, para que se levanten todos aquellos que hablamos español y que nos demos cuenta que somos una verdadera potencia y que tenemos el espíritu de crecimiento, de aportar a la sociedad, de cumplir con nuestro propósito. Pero para eso necesitamos algo llamado imaginación. Entonces te comentaba que la imaginación la puedes usar para ver lo que están haciendo otras personas y tú también implementarlo en tu vida o en tu negocio. Pero no se trata como de copiar y pegar, sino de que a eso que ya existe, tú le des cierta forma y lo adaptes a ti, lo adaptes a tu esencia, para que puedas transmitir eso a la gente. De nada te sirve copiar la estrategia de otra persona con sus mismas palabras, todo exactamente lo que está haciendo, porque no te va a funcionar. Te soy sincero, no te va a funcionar. He copiado varias estrategias de personas que viven en Estados Unidos y que generan millones de dólares. Y esas estrategias para ese tipo de personas, para ese tipo de mercado que tienen ellos, son muy diferentes a las estrategias que uno debe implementar con el tipo de mentalidad latina. Son muy diferentes. Y si no me crees, averígualo por ti mismo, pruébalo y después te das cuenta si lo que te digo es verdad o es mentira. Tienes que utilizar tu imaginación para crear cosas grandes. En el libro vienen dos historias que me encantan. La segunda me gusta más que la primera. La primera es acerca de una tetera mágica. Así le dicen, es una tetera mágica. Porque ¿qué pasaría? Que un médico inventó una fórmula, la metió en un vaso, la mezcló y fue a visitar al dueño de una farmacia, lejos de un pueblo. Imagínate, el médico que había inventado esa fórmula va a visitar al dueño de la farmacia, que ya era dependiente, que ganaba dinero, que tenía su negocio. Lo va a visitar en su carreta y por la puerta trasera de la farmacia le habla y empiezan a platicar en voz baja. Y el médico le dice que tiene una fórmula mágica. ¿Quién sabe cómo se la vendería? Pero el dependiente, el dueño de la farmacia, fue por todos sus ahorros, que eran alrededor de $500, y le paga esa fórmula. ¿Y qué le entrega este señor, este médico? Le entrega solamente un papelito en donde viene descrita la fórmula. Esta persona había tenido fe en la idea. Por eso apostó todos sus ahorros a esa fórmula mágica. Y el médico se fue de ahí con su dinero para poder pagar sus deudas, sus cuentas, y él estaba feliz. Pero ¿qué haría el dueño de la farmacia con esa fórmula mágica? Lo convertiría en algo que hoy nosotros, esa fórmula, el dependiente, la convertiría en algo llamado refresco. Lo metería en una lata y le pondría el nombre de Coca-Cola. Imagínate hasta dónde ha llegado esta bebida. Esta bebida ha dado empleo a millones de personas. Ha llegado a decenas de países y rincones
en todo el mundo. Si este refresco pudiera hablar, imagínate cuántas historias. Así que esa fórmula sumada a la imaginación se convirtió en lo que tú y yo conocemos como Coca-Cola. Y mientras muchas empresas estaban quebrando, Coca-Cola estaba dando empleo a muchas personas y estaba llegando a más hogares. Porque una persona tuvo fe en la idea y la sumó a la imaginación. Ese es el ingrediente que estaba faltando. Porque el médico simplemente le dio un papel, pero el dependiente, el dueño de la farmacia, le sumaría imaginación. Quizá eso es lo que te está faltando. Y Napoleón Hill dice que crees planes con ayuda de tu imaginación. Crea planes, escríbelo, porque en ese momento que tú creas los planes, que los escribes, claramente dice el libro, tu deseo se pasa de lo intangible, de lo que no puedes tocar ni ver, al plano de lo tangible y realizable. Entonces has cumplido con la mitad del trabajo. La otra mitad se cumplirá mediante tu acción y persistencia en el cumplimiento de esos planes para lograr acumular riquezas. La segunda historia me fascina y esta historia habla de un señor que se llama Gunsaulus. Esta persona por 2 años había pensado en una academia, en un instituto que enseñara a las personas de forma práctica, que lo que fueran aprendiendo lo fueran aplicando en la vida, como tú y yo lo estamos haciendo en este momento. Que te digo, ve estos videos, descárgate estos PDFs, aplícalos en tu vida, en tu negocio y me dices cómo te resulta. Y entonces el señor Gunsaulus pensaba en crear un instituto que le permitiese a la gente aprender de forma práctica y con ejemplos, que así como se le fuera enseñando la teoría, se fuera aplicando a la práctica. Él no estaba conforme con el modelo educativo tradicional, él quería crear su propio instituto, pero para eso necesitaba $1 millón. $1 millón. ¿De dónde lo sacaría? ¿Quién sabe? Pero ya durante 2 años se había puesto a pensar en esa cifra y en lo que haría si él tuviera $1 millón. Un día, sentado en la sala de su casa, un sábado, dice: me voy a determinar a conseguir ese $1 millón. No me importa cómo lo vaya a lograr. Y en el plazo de 36 horas, él lo tendría en sus manos. ¿Pero cómo le hizo? Pues lanzó en los periódicos un anuncio de que iba a dar un sermón titulado ¿qué haría si yo tuviera $1 millón? Entonces un empresario llamado Philip D. Armour fue a ese sermón, se sentó entre el público, escuchó el mensaje, pero para esto la persona que había preparado ese mensaje no llevaba sus notas con él, las había olvidado, y eso que estaba repasándolas una noche anterior, y dijo: estas notas van a ser mi guía para dar el sermón el día de mañana, pero se le olvidaron, y entonces todas las palabras salieron de su corazón, y le pregunta a Napoleón Hill: pero ¿cómo le hiciste para conseguir ese $1 millón? Y él dijo: hablé de todo corazón, y me imaginé que le estaba hablando a Dios. Al terminar su charla, Philip D. Armour se levanta de su asiento, se acerca a él y le dice: si realmente quieres crear ese instituto, ve el día de mañana a mi oficina, te daré el $1 millón. Y ahora el nombre de este instituto lleva el nombre de Philip D. Armour. ¿Te das cuenta de lo importante que es decidir? Esta persona dice: en el momento en que decidí, algo estaba sucediendo, no sabía qué era, pero yo sabía qué hacer. Cuando tú te decides, empiezan a suceder las cosas. Mientras no tomes la decisión de moverte, de imaginar que ese dinero puede estar en tus manos, no va a llegar. Y esta persona, en 36 horas, tuvo el dinero que la mayoría de los oradores no ven en toda su vida. Simplemente por determinarse, por tener un propósito definido. Eso lo aclara el libro, que él tenía un propósito definido. 2 años pensando en la misma idea. Se levantaba, comía y se acostaba con la misma idea. Durante 2 años se la pasó pensando en esa idea, hasta que lo materializó, hasta que lo tuvo en sus manos. Pero para ello, él crearía un plan. Aunque tuvo muy poco tiempo, creó un plan. Y en el plazo de 36 horas, él tenía ese dinero en sus manos. Pero ¿qué hubiera pasado si ese día él no hubiera conseguido el dinero? Él hubiera seguido ese plan con persistencia hasta alcanzarlo. El problema es que la mayoría de las personas renuncian en la primera señal de fracaso, de derrota, y se van por otra oportunidad en donde creen que la vida es más fácil. Si vas a alcanzar el éxito, ningún camino va a ser fácil. Escúchalo bien, ningún camino va a ser fácil.
La mayoría de las personas se van por el camino fácil, pero terminan una vida difícil, una vida de apuros, una vida rutinaria, una vida de escasez, de pobreza. Pero yo sé que tú no quieres eso y por eso estás viendo este video. Date cuenta de lo importante que es la imaginación y cómo puedes utilizarla para definir tu propósito y para crear planes prácticos y definidos que te permitan alcanzar la riqueza material. Recuerda que el deseo o el impulso de pensamiento o el creer que tú mereces no es lo mismo al valor que tú realmente tienes como persona. Si quieres ganar más dinero, tienes que valer más, impactar la vida de más personas, crear una idea, seguir ese plan con persistencia, no dar marcha atrás, quemar el barco, quemar las naves, eliminar toda posibilidad de dar marcha atrás. Comprométete con tu propósito único de vida y recuerda que la riqueza no se obtiene con trabajo duro, sino pensando, sino de forma inteligente, sino con algo realmente definido. Claridad es poder, es lo que dice Tony Robbins. Si tú tienes claridad en lo que realmente quieres, eso te va a dar poder. Y tú no estás utilizando un poder diferente al que Dios utilizó para crear todo lo que existe. Cuando tú tienes un deseo ardiente por crear, es lo mismo que un árbol creciendo, es lo mismo que una manzana naciendo, es lo mismo que las estrellas brillando, es lo mismo que el agua fluyendo. Tus deseos son tan naturales como todo lo que hay en este universo. Todo está compuesto por materia y energía. Dos cosas, materia y energía. Estás formado de lo mismo que está a tu alrededor, de lo mismo que está formado el universo. Y por eso es que si tú aprendes a dominar, a controlar el poder de tu pensamiento, puedes atraer a tu vida cualquier cosa que tú desees, porque todo está hecho de lo mismo, de materia y de energía. Si tú vibras en una frecuencia alta de pensamiento, comenzarán a suceder cosas extraordinarias en tu vida. Y algo que me llegó a mi mente es que nada de lo de afuera, nada de lo que está afuera está en contra de ti, sino está a favor de lo que tú estás haciendo. Y estará más a favor cuando tú tengas realmente un deseo ardiente y una obsesión por conseguir lo que quieres, lo que mereces, lo que vales. ¿Por qué te digo esto? Porque en el momento que empiezas a tener ambición, obsesión, en el momento que tienes un deseo ardiente, la naturaleza cede ante esa voluntad, ante ese deseo. Y va a alinear todas las cosas, te va a mandar gente, te va a mandar oportunidades, te va a mandar las herramientas. Y comienza desde donde estás con lo que tienes. Nos vemos en el siguiente video. Con la imaginación, todas las cosas son posibles.